Buenas noches, mi nombre es Dagoberto Agames Méndez, estudiante de séptimo semestre de Relaciones Internacionales y Estudio Político en la Universidad Militar Nueva Granada. En el presente video se quiere mostrar cuál ha sido el comportamiento del sector rural agrario de Colombia desde las apreciaciones académicas de cara a los acuerdos del proceso de paz. Como hemos podido observar en el contexto del conflicto interno colombiano, que por más de 5 décadas ha incidido en la situación de descomposición social, impidiendo el desarrollo social, cultural y económico de vastas zonas urbanas y rurales del país. La puesta en marcha de la mesa de diálogos entre gobierno y FARC, mediante el diseño de una agenda planteada en la cual se toca el tema agrario como el principal punto a discutir, siendo este la bandera de lucha del grupo subversivo. Consecuente con lo anterior, Bernard Morales, Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, afirma en su escrito Postconflicto Rural que Colombia es un país rural, según el índice de ruralidad del Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia es más rural de lo que se piensa. El 75% de los municipios son rurales, ocupan el 94.4% de la superficie del país, en ellos habita el 31,6% de la población total. Asimismo, Albert Eichmann, en su escrito Our Cheat and Land Fund Reform Colombian Weapon Use de Producto, hace una apreciación referente a que el progreso económico de los años 30 y 40 obedeció ante todo a los grandes avances de la industria manufacturera y la construcción. A medida que el sector moderno de la economía se expandía, rápidamente se hacía más claro el atraso relativo de la agricultura y el uso de técnicas anticuadas en el cultivo de alimentos y la cría de ganado. Tomás Ascostello, en su escrito The Guardian and the Front and the Demi Colombia Land Reform, the Alliance for Progression and the United States, hace un recuento de la política exterior de los Estados Unidos, donde Kennedy en los años 60 hace una recomendación enfocada a resolver los problemas graves que existen en la estructura básica de los países de América Latina relacionados con la tierra, por lo que recomendó crear las condiciones en las que una reforma efectiva puede tener lugar y dar ánimo y apoyo a aquellos líderes que tienen la voluntad de instituir reformas que les permitiera solucionar el problema de tierra en la época. Asimismo, Angélica María Francos Cañas e Ignacio de los Ríos Carmenado, Reforma Agraria en Colombia, Evolución Histórica del Concepto hacia un Enfoque Integral, afirma que la reforma agraria en Colombia es un tema que se contextualiza en lo estratégico para la solución de diversas problemáticas que afectan al país desde hace años, como son la violencia en el campo, el desplazamiento forzado, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico. Mientras que Albert Berry menciona en su escrito As Colombia Finally Fought Agrarian Reform Toward, evalúa las diferentes reformas agrarias en Colombia desde el comienzo del siglo XX, muestra los aciertos y desaciertos de la Ley 200 de 1936 y cuestiona el papel del INCORA en la distribución y la concentración de tierras en la década de los 70 y el fallido intento de las organizaciones campesinas que buscaban una reforma agraria pacífica. Asimismo, Laura Elena Salas y Noguera, Ángela Patricia Zorro Medina, en su escrito Las reformas agrarias en Colombia, la lucha campesina en el marco del desplazamiento forzoso, recoge las diferentes reformas agrarias que han realizado en Colombia enfocadas a la reparación del daño creado por el desplazamiento forzoso, centrándose en las reformas ocurridas a partir de la Constitución del 91. Mientras que Versario Gómez Hernández, en su escrito La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia, establece que la tierra sigue siendo uno de los factores de la producción y el desarrollo más relevante para el desarrollo de las naciones y de la economía modernas que han estado en todo el continente ligadas a la forma de apropiación de territorio. Igualmente, Tatiana Roa Avendaño, en su escrito La naturaleza de la paz, estima que mientras no se resuelvan los conflictos de tierra en Colombia, estos seguirán siendo el caldo de cultivo del conflicto armado más antiguo del continente y de gran parte de los conflictos ambientales del país.
La OECD menciona en su documento Better Policy Series Colombia Policy Priorities por Inclusive Devolve. Se necesitan más reformas para hacer frente a las deficiencias en los sistemas del desarrollo, educación e innovación territoriales del país. El marco de la competencia, derechos sobre la tierra y de la infraestructura. Colombia también debe considerar una reforma de sus sistemas de protección e impuestos sociales para hacerlo más justo y más favorable al crecimiento. Lo que dice a partir de la discusión y contextualización de este primer punto referente al tema agrario, se podría afirmar de alguna manera que la tierra ha sido apropiada de manera violenta en algunos casos, las cuales se generaron procesos de despojo de tierra y desplazamiento de pobladores, acciones que no fueron reguladas por el Estado en su momento, cuya ausencia permitió e ignoró las demandas del desplazamiento impuestas por los grupos armados ilegales y las élites, como lo planteó Absalón Machado en su escrito La reforma rural, una deuda social y política. También podemos tomar, como lo afirmó Víctor de Guerra Lugo en su escrito El ELN después del plebiscito, donde permite determinar que los alcances del plebiscito en el tema agrario, evento que determina el cumplimiento y refrendación del acuerdo final de los diálogos entre gobierno y FARC, se evidenció la división del país, situación que de algún modo retrasa la implementación en cierto modo de estos acuerdos, en particular el tema agrario. Hernán González Rodríguez, en su escrito Reforma Rural Integral, hace una crítica en el cual comenta que el acuerdo final entre la FARC y el presidente Juan Manuel Santos figura una retrógrada reforma rural integral, la cual augura una hambruna similar a la que se han padecido países que han pactado acuerdos similares como Rusia, China, México, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y actualmente Colombia, aduciendo que el promover la desconcentración de la tierra en cumplimiento de la función social en un mundo con escasez de alimentos, la productividad de la tierra para la alimentación de las ciudades no puede ser menos prioritaria que la función social de la tierra para los campesinos. Mientras que Alejandro Reyes Posada, en su escrito La nueva reforma rural integral, comenta que la paz con la guerrilla implica afrontar de nuevo el problema de tierra, esta vez sin la referencia de las armas, a favor o en contra de los campesinos, como la tierra está acaparada por la captura de rentas de valorización especulativa, es impensable una reforma agraria fundada en la compra y la parcelación de tierras privadas como se hizo en los años 60 del siglo pasado. Mientras que Rocío Londoño, en su escrito Acuerdo sobre el tema agrario entre el presente y el futuro de la paz, comenta que el alcance de las políticas sociales rurales y la inversión estatal en el campo colombiano implementadas a partir del acuerdo referente al tema agrario por fin dejarían de ser marginales, para dar una idea de la magnitud y la complejidad del cumplimiento de los puntos del acuerdo. Finalmente, me permito concluir de la siguiente manera. En la medida que la falta de decisiones políticas de muchos gobiernos de no implementar una verdadera reforma agraria, por no considerar al sector agropecuario como un sector estratégico para el desarrollo de la sociedad en el tema de seguridad alimentaria, como de dominio territorial, originando conflictos por el uso indebido de la tierra o para fines de conservación, que se ha traducido en el despojo y desplazamiento de los habitantes rurales del país. Este problema requería el máximo de atención y de una pronta solución. Solución que ha sido tenida en cuenta en los diálogos dentro del acuerdo final del proceso de paz, buscando implementar una auténtica reforma agraria como componente indispensable para la superación del conflicto armado en Colombia, cuya principal base social como punto central busca una reforma para transformar radicalmente la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia.